pasa con las máquinas? Tal vez te pasa con tu celular que estás hablando, no sé, de viajar a determinado país y Freddy el celular te lo anticipa. Parece que sabe lo que pensamos, ¿no? A veces. Incluso dicen que parecería que sabe más que nosotros mismos sobre nosotros. Freddy Vivas está aquí con nosotros. ¿De quién se trata? A bases de fills de batería, acordes rockeros y solos punzantes, nació Rocking Data, la startup que Freddy Vivas creó con dos amigos que conoció mientras trabajaba en el área de datos de una multinacional. Apasionados por la música y la tecnología, en 2017 lanzaron esta consultora de análisis de datos que mediante inteligencia artificial mejora negocios. En 2020 creció un 400% y va por más. Autor de Cómo piensan las máquinas, un libro cuyo prólogo tiene la originalidad de ser uno de los primeros en el mundo en estar escrito por inteligencia artificial. Freddy profundiza en el mundo que viene. ¿Ficción o realidad? Bienvenido. Freddy, bienvenido. Gracias. Hablamos de tu último libro, lo acabas de lanzar, que es Cómo piensan las máquinas. Arrancamos por el principio, como hay que hacerlo. El prólogo lo escribe una máquina. Así es, así es. Me pasó que es mi primer libro y como vos sabés es difícil encontrar un prologuista. Le escribí un par, nadie me respondió. Así que lo que pensé por otro lado fue, trabajo en Rocking Data, tengo a disposición la tecnología de inteligencia artificial. Usamos una específicamente que es la más poderosa del mundo, GPT-3. Es la inteligencia artificial de OpenAI y que está Elon Musk ahí atrás, está Microsoft. Y lo que hicimos fue empezar a probar a ver qué pasaba cuando le dábamos algunos parámetros, palabras, ideas, conceptos, tipo libros, humanos, inteligencia artificial, y veíamos qué generaba, ¿no? Empezó a generar algunos ensayos, que tiene un modo que funciona así, y de esos ensayos y de algunas preguntas y respuestas que fui haciendo con la inteligencia artificial está el prólogo del libro, que quedó muy original y me parece poderosa la forma en la que comunicamos esto del presente de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, habitualmente un autor lo que hace es, tiene su obra terminada, busca a alguien que le escriba un prólogo y vos en lugar de buscar una persona, buscaste una máquina. Busqué una máquina y me pareció la mejor manera de... Porque siempre con la inteligencia artificial se habla del futuro, lo que viene, el trabajo del futuro. ¿Y cómo hacemos para que hoy se instale la conversación, ¿no? Una conversación seria de esto es lo que está pasando hoy, esto es el estado del arte de esa tecnología y fíjense, y seguramente todos los que lean Cómo piensan las máquinas van a leer el prólogo y van a decir esto es increíble que lo esté haciendo una máquina, la calidad con la que escribió. Y esa misma potencia se puede aplicar a todas las industrias y es lo que está sucediendo, ¿no? Freddy, tu historia también tiene que ver con una historia de superación. Digo, vos arrancaste muy chico cerca del barrio de Maradona, el barrio Lomas. de Diego, sí, Camino Negro al fondo, como le suelen decir. Arranqué ahí, de muy chico tuve la suerte de toparme con una computadora que no funcionaba, pero por lo menos me dio curiosidad de empezar a tocarla y la ciencia ficción también, ¿no? Películas que vi en ese momento como Juegos de Guerra, por ejemplo, que era un chico tratando de hackear una computadora o las otras más distópicas tipo Terminator y todas esas que me empezaron a hacer pensar muchas de estas cuestiones desde muy chico y apasionarme por la tecnología. A los 12, 13 empecé a estudiar ahí época de DOS, pantallas negras y esas cuestiones. Y creo que ahí está el gen de lo que hoy estoy haciendo, ¿no? Desde ese momento a hoy nunca dejé de estar en tecnología y me dio muchas posibilidades que de otra forma no hubiese tenido. Veía amigos de 18 años con muchas dificultades para conseguir trabajo que a mí no me pasaron por haber estado en eso. Bueno, en su momento pocos estudiaban, digamos, pocos tenían la posibilidad de hacer lo que hoy se llaman STEM, pero que es tal vez el modelo de país de futuro, ¿no? De la economía del conocimiento y demás. ¿Cuánto te permitió acelerar la superación tuya, tanto a nivel valores, formación y también a nivel económico? Un montón, un montón. Nosotros vemos hoy la realidad de un país con un montón de dificultades para conseguir un primer trabajo, ¿no? Hay un grado de desocupación tremendo. Latinoamérica es el continente con más desigualdad del mundo, ¿no? Y vemos esa dificultad. Vemos también gente de más de 40, como yo, que tengo más de 40, esta revolución senior que dicen, que estudiaron economía, estudiaron contador público y dicen, ¿para dónde puedo ir? ¿Qué otras opciones tengo? ¿Cuál es el camino que tomo? Claro, y mucha gente se siente que ya es demasiado grande. Y yo hablo con esa gente que me escriben así, les digo, no sos demasiado grande, podés hacerlo hoy, digamos, ¿no? Y creo que eso, hay una gran cantidad de empresas también por otro lado, buscando estos perfiles, no consiguiéndolos, y que se plantean como, hace poco una empresa me decía, necesito 300 analistas de datos.
ir a contratarlos. Y le digo, no, necesitas formar 300 analistas de datos en todo caso. ¿Cómo hacemos para formar esas habilidades de datos que muy poca gente tiene, ¿no? Creo que ese es el desafío. Si podemos hacer eso bien, si podemos hacer que todo el país, en diferentes niveles de conocimiento, no todos tienen que programar, pero que empiecen a entender más sobre este mundo, empiecen a entender cómo piensan las máquinas, creo que vamos a tener una posibilidad de ser mucho más competitivos de acá al mundo, ¿no? ¿Por qué crees que si la oportunidad está ahí, ¿no? Es un elefante gigante que lo tenemos todos delante de nuestros ojos, lo tienen los políticos, lo tenemos los comunicadores, lo tienen los empresarios, lo tiene la mayoría de las personas, ¿por qué no se aprovecha y no se toma con velocidad como un modelo de país? Mira, yo tengo algunas teorías. La primera que pienso es que mucha gente le tiene miedo a esto de la tecnología. ¿Por qué? Y mira, una vez en una entrevista una persona me dijo, Freddy, no sé si voy a ir en contra de esto de la búsqueda laboral que estábamos teniendo en la entrevista, pero yo le tengo miedo a los algoritmos, me dijo. Yo me quedé primero pensando cómo puede ser que le tengas miedo a un algoritmo. Después lo empecé a entender, yo hace 15 años que estoy en este tema, pero para el que no está metido, salen dudas, ¿no? ¿Me va a reemplazar en el trabajo? ¿Me podré adaptar a una nueva forma de trabajar? ¿Cómo hago para subirme a esto si no entiendo nada, no estudié ingeniería, ¿no? Son dudas muy realistas, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Creo que las empresas todavía no terminan de entender bien para qué funciona esto. La adopción en Latinoamérica no es tan grande como quizás se imaginan. Y las personas también tienen muchos miedos. Por eso creo que el primer paso y lo que yo espero que suceda cuando la gente lea cómo piensan las máquinas es perder el miedo y entender cómo funcionan las cosas. Cuando uno entiende, empieza a derribar barreras, ¿no? Empiezas a decir, ok, esto es la inteligencia artificial, no me va a sacar el trabajo, va a complementar lo que yo hago con capacidades de cómputo mayores, con inteligencia artificial visual para detectar cosas en videos en objetos, los médicos van a poder tener diagnósticos hacer estudios sobre placas radiográficas en segundos y van a poder hacer su trabajo más humano mejor, ¿no? Estamos hablando de eso, es un complemento entre ambas cosas y creo que el paradigma este de miedo está en relación a por ahí una mala forma de encarar el tema, no de cómo me reemplaza, sino cómo me complemento con la IA. Ahí la oportunidad también es que hay atajos, ¿no? Digo, no es como era antes cuando uno era chico que decías, bueno, tengo que meterme 5 años Claro. o 6 años en una carrera, sino que hoy tenés algunos cursos que te aceleran tu retorno de inversión, por llamarlo de alguna manera. Sí, y aparte mucha gente me escribe y me dice, voy a estudiar la carrera. Yo soy recomendador de estudiar una carrera a todos la gente que me pregunta, más que nada a los jóvenes que me dicen, no, estoy estudiando sistemas y no veo nada de Machine Learning o de Python y me quiero dejar y hacer un curso. Le digo, no dejes, hacelo por favor, complementalo. Tenés el marco y después vas complementando. Porque además la formación que vos tenés en una universidad es algo que te dura en el tiempo, digamos, ¿no? Quizás no ves las herramientas que se usan hoy, pero tu estructura mental te permite seguir aprendiendo toda la vida, que es lo que nos va a pasar a todos, ¿no? Especialmente los que estamos en tecnología lo vivimos así, porque siempre fue igual. Nunca aprendimos un lenguaje y nos duró 10 años. Casi nadie vive así. Entonces, como vos decís, hay cursos de 2 o 3 meses que te sirven al menos para entender un marco general de qué hablamos cuando hablamos de data y de inteligencia artificial, o para probar a ver si te gusta o no, si es lo tuyo. A mí, en mi caso particular, nunca fui bueno en matemática, por ejemplo, y eso me dificultó a veces programar, me costaban algunas cosas, pero descubrí sobre mí otras habilidades, ¿no? Por ahí entender problemas más complejos, poder dialogar con gente para tratar de definir un problema y darle una solución específica. Entonces, me dedico más a eso. Hay mucha necesidad de diferentes roles en el mundo de data, no solo de programadores. El trabajo en equipo dentro de este mundo, porque digo, uno ve o proyectás lo que pasaba hace tiempo y eran como islas, ¿no? Eran como nodos dentro de las empresas o dentro del mundo del más allá. Hoy son parte del corazón puro de todo. Sí, y mira, yo trabajé muchos años en ingeniería de software, en empresas donde en áreas de construcción de software, donde, por ejemplo, éramos todos ingenieros, ¿no? Todos habíamos estudiado lo mismo, las mismas herramientas, conocimientos, habilidades. Y hoy es un paradigma diferente. Es un paradigma, por ejemplo, nosotros en Rocking Data tenemos gente que estudió filosofía, estudió psicología, estudió marketing, administración de empresas. Entonces el mundo de data te abre también la puerta. Filosofía también. Filosofía, tenemos 2 filósofos. ¿Y cómo juegan los filósofos con el algoritmo, con las máquinas, con la inteligencia artificial? Tienen 2 cosas que a mí me encantan. Una es la capacidad de entender problemas complejos, porque claramente la filosofía hace eso. Y la otra es su visión sobre la ética
y sobre la responsabilidad cuando construimos esto, que es algo no menor cuando estamos hablando de una tecnología que está cambiando el mundo, ¿no? Y entonces lo que yo pienso es que si la vamos a usar para cambiar el mundo, asegurémonos de cambiarlo para bien, digamos, ¿no? Y ahí aparece el tema de los sesgos, ¿puedo usar esto para todo? ¿O tengo que plantearme en qué caso sí, en qué caso no? Y ahí los filósofos son grandes conversadores y pensadores y hacedores también hoy, porque programan y desarrollan cosas. En el perfil que tenemos nosotros son así. Entonces, eso habilita otras conversaciones basadas en esa diversidad, ¿no? Para mí hoy la innovación es humanizar, innovación es creatividad, innovación es diversidad de perfiles. Y eso realmente está revolucionando todas las empresas. Freddy, se ha hablado mucho de humanos contra máquinas, máquinas contra humanos. Vos acá en tu libro de cómo piensan las máquinas, hablas también de esto, que en realidad es como una falsa contradicción, una falsa antinomia. Sí, creo que pues yo crecí en los 80, digamos, ¿no? Y vi mucha ciencia ficción, donde la ciencia ficción planteaba esa batalla en el futuro, humanos versus Terminator, ¿no? El modelo Schwarzenegger. El modelo Schwarzenegger, Robocop. Aunque Schwarzenegger, por ejemplo, cuando yo estudié en una universidad que se llama Singularity University, y él estuvo en la inauguración y dijo una frase muy interesante que dijo: la ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana. La dijo en ese momento, me quedó, porque me parece bastante real, ¿no? Muchas cosas que nosotros hoy pensamos a futuro, nuestros hijos o otras generaciones lo van a vivir. Como también nosotros hoy estamos viendo videoconferencia, que si mirás Volver al Futuro, ya había gente con videoconferencia hace cuántos años. Cuestiones de salud que vos decís, bueno, tal virus chino, que llegaba ahí infinidad de argumentos, más allá del origen del virus, es lo que pasó después con los barbijos, con COVID y demás. Bueno, la visión Black Mirror es como algo que mucha gente hoy dice, esto es peor que Black Mirror, ¿no? Entonces está esa visión distópica. Yo traté de darle una vuelta a eso porque creo que no es el único camino, ¿no? El camino para mí es el de la colaboración, entender en qué somos buenos nosotros como humanos y en qué son buenas las máquinas. Hoy las empresas tienen talento artificial y talento humano. ¿Cómo hacemos para mixear eso y que funcione bien? Por ejemplo, nosotros los humanos en situaciones de incertidumbre somos buenos liderando todo eso, aplicando creatividad, aplicando visión organizacional, que una máquina no la va a tener nunca, ¿no? Empatía para hablar con nuestra gente, con nuestros equipos y decirle, mirá, estamos todos en un escenario incierto, lo vamos a resolver, tranqui, contá conmigo, querés que hablemos. Una máquina no va a hacer eso nunca. Si no lo hace y no tiene cómo. Te voy a sumar una pregunta millennial antes de cerrar con vos. Veamos qué es lo que te preguntaban. Hola, soy Juan María Mocorrea, tengo 24 años, estudio Relaciones Públicas en la UADE. Mi pregunta es, ¿cuáles son los pros y las contras del uso de datos de los usuarios? Se habla mucho de pros y contras, en este caso de estudiar. Por ejemplo, si tomás las STEM, ¿cuáles son los pros y contras? Para mí son todos pros. Contras, bueno, a mí me costó mucho matemática, tuve que dedicarle muchas horas, sábados enteros, ¿no? Pero quizás también tiene que ver con la forma que se enseña matemática. ¿Por qué a la gente le gusta programar? Yo conozco gente que de hobby es programadora, porque plantean como un problema, vos lo vas a intentar resolver y después vas aprendiendo en el camino cómo lo estás resolviendo. Y en la segunda vuelta que le diste aprendiste un poquito más, pero estás resolviendo algo ya. Muchas veces en matemática pasa que tenés todas las cosas más básicas al principio, las fórmulas, los teoremas, y teoremas, derivadas, todo eso que decís, claro, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué lo voy a usar? Te sirve. Sin embargo, en la programación lo vemos al revés, igual que con la robótica. Vos necesitas que el robot vaya de acá a allá. Bueno, resolvelo, aprendé. Y ahí vas a decir, pero ¿no hay una forma mejor de resolver esto? Y vas incrementando el conocimiento. Eso es lo que tiene de interesante. Entonces creo que si se resuelven esas cuestiones, casi los contras que tiene no van a existir. Y pros tiene por todos lados. O sea, entender cómo funciona una máquina, una lógica, te desarrolla el pensamiento analítico, la capacidad de experimentar, de innovar, aunque trabajes en eso o no. Hoy todos, en el futuro, en los próximos años, vamos a estar atravesados por estas herramientas, ¿no? O sea, en una empresa no va a haber un grupo de genios y nerds nada más que hagan esto, sino que toda la empresa va a tener que saber usar los datos. Hay un concepto muy interesante que se llama data fluency, o fluidez de uso de los datos,
que imagínate que fuera como un indicador de cómo las empresas utilizan sus datos para tomar decisiones. Y eso va a ser global para toda la organización. Por eso, ser analista de datos no quiere decir ni ser programador, ni ser ingeniero, ni nada, sino ser una persona que sabe usar los datos para el beneficio de la organización donde trabaja. Freddy, escribiste 219 páginas sobre cómo piensan las máquinas, pero en un tuit, cómo piensan esas máquinas. Después habrá que profundizar leyendo. Las máquinas, bueno, la pregunta justamente, el título es más una pregunta. ¿Piensan? ¿No? Turing, que es un tipo súper brillante en esto y fundador, digamos, de la computación en el 51, dijo, intentar construir una máquina que piense nos va a ayudar a entendernos nosotros como humanos. Y creo que también hay mucho de eso. La inteligencia artificial para mí es una disciplina muy humana y nos va a servir para entender en qué somos buenos, qué podemos mejorar y qué nos podemos complementar con las máquinas. No sé ustedes, pero tal vez este capítulo de Smart Data fue de los más profundos porque tuviste en poco tiempo y mucha, pero mucha profundidad los datos de lo que está pasando hoy por hoy en esta economía nueva. El número que me quedó picando es que en los últimos 2 años se sumaron a este universo de datos el 90% de la información que va circulando. También me quedó que hablamos mucho de esta nube, de esta bendita nube en la cual se suben los distintos archivos de una empresa pequeña, una mediana y de una grande, pero solo el 20% de las empresas a nivel global está utilizando esta posibilidad que te da mayor eficiencia y también menores costos en el mediano plazo. También esta otra cuestión de los datos, cómo hacer con los datos para gestionar con datos. Y bueno, culturalmente por ahí alguien te diga, no, acá llegamos de tal o cual manera, pero hoy los datos te ratifican o te verifican si esa manera en la cual llegaste a tu punto de partida o a tu punto de destino actual no tiene que ser tu punto de partida de la estrategia que viene. Y por otro lado, me quedo con un indicador que tiene que ver con esta pandemia y con la cuestión de humanizar. Nos decía aquí Freddy, no solo se trata de inteligencia artificial, no solo se trata de máquinas, sino, y lo vimos en todas y cada una de las charlas que hemos tenido, se trata de humanos que se suben a esta tendencia, pero en definitiva que son el core de lo que viene. Porque Smart Data no es otra cosa que administrar de mejor manera esos datos, pero con la sapiencia humana, que es la que complementa. Muchas gracias, Freddy. Un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Nos reencontramos en nuestra próxima edición especial de Comunidad de Negocios.